a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenarnos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ministrar nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo la llenura de tu Espíritu a nuestras vidas, trayendo libertad, trayendo paz, oh Dios, y dándonos edificación espiritual. Colocamos este tiempo en tus manos esta mañana. Colocamos en tus manos las vidas de aquellos que nos ven, de cada familia que está hoy ahí pendiente, oh Dios, y atenta, Señor, dispuesta a escuchar el mensaje. Cada persona que hoy está recibiendo tu palabra, oramos por ellos, por cada familia, cada persona, cada amigo y cada uno de aquellos que vean esta enseñanza, oh Dios, bendice sus vidas, trayendo, Señor, restauración, trayendo edificación, trayendo sanidad espiritual. Hoy, Señor, oramos por todos aquellos que hoy están viviendo tiempos difíciles en medio de esto que está sucediendo a nivel mundial. Oramos por cada familia que está padeciendo, que están viviendo diferentes circunstancias de escasez, de enfermedad, de angustia, de temor, para que tú vengas sobre estas familias y tú traigas sanidad, y que tú traigas, Señor, libertad, que tú traigas fortaleza, Señor, a cada persona, a cada familia que está pasando por momentos difíciles. Oramos por tu iglesia en esta mañana para que traigas crecimiento espiritual, edificación y sanidad en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada persona, de cada hogar, de cada persona que escucha el mensaje. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús colocamos este tiempo en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6. El libro de Génesis vamos a estar leyendo ahí, en el capítulo 6, verso 5. Y vamos a leer la historia un poco, o parte de la historia de la vida de Noé, de la familia de Noé. Y vamos a traer una aplicación actual a nuestra vida y a lo que está hoy viviendo el mundo entero. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, dice el Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La enseñanza de hoy se titula Como en los días de Noé. Así se titula la enseñanza, Como en los días de Noé. Vamos a mirar que la Biblia hace un paralelo entre lo que es la historia de Noé, lo que experimentó Noé y lo que hoy el mundo está viviendo, los últimos tiempos, no únicamente por el motivo de los acontecimientos que hoy estamos viendo, como la pandemia y como los cambios que está teniendo el mundo, sino que en general los tiempos finales
dice la palabra que vamos a estar mirando, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que estos tiempos finales serían como en los días de Noé. Vamos a mirar por qué la Biblia dice eso. Génesis nos presenta la historia del diluvio y nos describe el antes y después de lo que Dios hizo con aquella generación. Él nos describe un tiempo antes y después de esos días de Noé. Los tiempos de corrupción precedieron al diluvio. Había mucha corrupción antes del diluvio, donde miles de personas murieron por el pecado. Había mucha corrupción y muchas personas fueron asesinadas, por decirlo así, o murieron, fueron arrasadas por este juicio que experimentó este tiempo, esta generación. Dios condenó a esta generación por el nivel tan alto de corrupción que había en ese tiempo. Había un alto nivel de corrupción, había un alto porcentaje de corrupción en el mundo. Se había contaminado la tierra y el pecado había contaminado la humanidad. Entonces el Señor dice aquí que de tal manera se había corrompido el mundo que a Él le dolió en su corazón, que Él se arrepintió de una manera, lo describe de esa manera, dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Y luego entonces el Señor decide enviar un diluvio para exterminar toda humanidad, para raer de sobre la faz de la tierra. Dice su palabra, para raer, para quitar. En realidad lo que Dios quería no era matar a la gente, no era quitarle la vida a la gente, no era arrasar solo con la gente y ya. No, Dios quería era quitar el pecado. Eso era lo que Dios, el propósito del diluvio era terminar con la corrupción que había en ese tiempo. Y Dios decidió entonces enviar un diluvio a causa de la corrupción que había en ese tiempo. Entonces, el Nuevo Testamento, vamos a mirar más tarde cómo el Nuevo Testamento nos dice que como en los tiempos de Noé, hoy nos hace Dios un llamado y expone que estos días serían como los días de Noé. Entonces, en estos tiempos, así como Dios llamó a esa generación, Dios llamó a Noé a que construyera un arca para salvarlo del diluvio, para que no muriera en el diluvio. En estos tiempos también Dios nos está haciendo un llamado, porque también en esos tiempos son tiempos como los días de Noé, donde la corrupción ha crecido, donde ha crecido la maldad, donde ha crecido el pecado, y Dios debe terminar con el pecado. Vamos a mirar entonces cómo la Biblia nos enseña un paralelo entre lo que es la corrupción, entre lo que eran los días de Noé con los días del Nuevo Testamento, es decir, con los tiempos finales que hoy estamos viviendo. En primer lugar, nos presenta la corrupción del hombre. Esta historia de los días de Noé nos presenta la corrupción del hombre como el paralelo que Dios hace, la analogía que Dios hace entre los días de Noé y los tiempos finales. Vamos a ver entonces en primer lugar la corrupción del hombre. Y dice el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino de sobre la tierra. El juicio del diluvio vino a causa entonces de la corrupción humana. El pecado había entrado en la sociedad, se había contaminado la sociedad. Lo que quiere decir el Señor aquí es que la tierra estaba plagada, era como una plaga de corrupción que había. Había todo tipo de pecado, de inmoralidad, había fornicación, adulterio, había homosexualidad, es decir, todo tipo de pecado se estaba acrecentando en los días de Noé, hasta tal punto de que ya las generaciones se habían contaminado. Era muy difícil construir familias en ese tiempo, familias
que no estuvieran contaminadas con el pecado, que no hubieran aprendido el pecado de sus padres, de sus abuelos. Ya habían aprendido el pecado y habían contaminado la humanidad. La mente de las personas dice que estaba habituada a lo malo, como dice el verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Eso describe la magnitud de la corrupción que había. Era tanto el pecado, dice que los designios del corazón era siempre de continuo solamente el mal. Los pensamientos de esa generación era continuamente lo malo, era pecado. Y él lo describe como corrupción. Dice que se corrompió la tierra estaba corrompida por el pecado. La palabra corromper describe o traduce descomponerse, decaer. Cuando algo se corrompe de manera que huele mal, algo que huele mal, una carne o un alimento cualquiera que se descomponga, ya comienza a oler mal porque se descompuso y se corrompió. Ese olor es a causa de que perdió la pureza que tenía, perdió lo bueno que tenía y comenzó a deteriorarse, se descompuso. Hoy la corrupción describe la condición en la que está el mundo. La corrupción daña al corazón del hombre, la corrupción daña la mente. La corrupción es aquello que ya es la expresión de un carácter que está contaminado, y que cuando ya el hombre ha llegado a ese nivel ya no tiene mejoría, no tiene arreglo. Lo único que puede hacer un hombre para no seguir corrompiendo su vida es que Dios actúe de manera sobrenatural, trayendo sanidad y trayendo restauración a esa persona para que salga de la corrupción. El hombre entonces se corrompió de tal manera que ya era imposible que las siguientes generaciones fueran sanas, las siguientes familias que iban a venir, porque la tierra estaba demasiado contaminada con el pecado. Y el diluvio tenía ese propósito. Como Dios dijo: yo no voy a contender con el hombre toda la vida, no contenderá mi espíritu para siempre. Entonces Dios redujo la vida del hombre a 120 años. Dice el verso 3: ya voy a reducirle la vida al hombre, porque no voy a pasar toda la vida viendo la corrupción, peleando con la corrupción del hombre. Entonces voy a reducir la vida de todo ser humano a 120 años. Y al día de hoy ya el promedio de vida del ser humano está en un promedio de 80 años. Ese es el promedio. Entonces Dios redujo eso para que el hombre no viviera tanto en la tierra en pecado. Entonces envió el diluvio para poder comenzar una nueva generación, y él escogió a Noé para iniciar esa nueva generación. Vamos a mirar más adelante por qué Dios escoge a Noé para formar una nueva generación. Entonces tenemos aquí que el diluvio purificaría la tierra del pecado. Y eso tiene un significado espiritual que dice que a través de nosotros, cuando somos bautizados en Cristo Jesús, somos purificados de nuestros pecados. Los que se han bautizado se acuerdan del significado de el bautismo. Y eso lo dice el Nuevo Testamento, pero no nos da mucho tiempo para todo, vamos a ir avanzando. Pero el diluvio tiene un significado, o le da significado a lo que es el bautismo de todo cristiano. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, y como el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla del carácter de los hombres de este tiempo de una manera muy clara, muy directa. El apóstol Pablo nos
habla de las características del carácter del hombre de estos tiempos. Romanos 1, vamos a ir al verso 24 directamente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire todo lo que describe el apóstol Pablo de lo que es el carácter corrupto del hombre. Así como en los días de Noé, todo esto era lo que se vivió en ese tiempo. La corrupción llegó a este nivel. Y hoy el apóstol Pablo hace una presentación de lo que el hombre es en su naturaleza y lo que necesita, el evangelio. Este hombre está corrupto, está lleno de pecado, hasta el punto de que cambiaron el uso natural de la mujer, cometiendo hechos vergonzosos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Mire el carácter de hoy de la humanidad, y eso tiene algunas características. Hoy existe todo tipo de inmoralidades que nacen de los propios deseos, de sus propios deseos carnales, enseña el apóstol Pablo. Las concupiscencias de sus corazones, dice, es decir, los deseos de su propio corazón, el hombre se ha corrompido. Sus propios pecados los llevarán entonces a la derrota final. El pecado llevará al hombre a ese final, a la consecuencia final, que es la perdición de su alma, si no se arrepiente y busca la restauración que viene de Dios. Entonces dice que cambiaron la verdad por la mentira. Entonces mire lo que hoy está sucediendo. Hoy el mundo está cambiando la verdad por la mentira. Dice que el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es una de las formas en que hoy el hombre se está corrompiendo. Cambia la verdad por la mentira. Es decir, a lo que es mentira le llama verdad y lo hace parte de su carácter. Eso es corrupción. La corrupción los llevó a la homosexualidad. Dice aquí el verso 26 que los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estos actos son, es decir, mujeres haciendo homosexualismo y también con otro tipo de relaciones sexuales, y también hombres con hombres, es decir, hechos vergonzosos, que hoy la gente le llama es ideología de género, pero el Señor le llamaba homosexualidad. Homosexualismo le llamó el Señor en la palabra aquí, y aquí está escrito, y dice que eso era hechos vergonzosos, le llama el Señor. Vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nosotros necesitamos entender que estamos en tiempos como en los días de Noé. Todo tipo de prácticas, dice el apóstol Pablo aquí. Este carácter entonces de la humanidad de hoy, que como en los días de Noé está lleno de corrupción. Este carácter de corrupción de hoy era el carácter que había en los días de Noé. Pero ¿por qué Dios dice, por qué nos llama la atención el Señor y dice que estos días serán como los días de Noé? ¿Para qué? Porque en ese tiempo vino un diluvio. Es decir, el Señor lo que está diciendo, tengan en cuenta que en ese tiempo había mucha maldad,
que en ese tiempo había mucha corrupción, había todo tipo de inmoralidad y todo tipo de aberración, de pecado, y hubo un diluvio, y en estos tiempos será así. Va a venir no va a ser el mismo diluvio, sino que va a ser el día del Señor, que va a venir con gran estruendo, dice la palabra, y ese día serán 7 años de gran tribulación, donde va a haber todo tipo de acontecimientos sobrenaturales, y la tierra será devastada por terremotos, por fenómenos naturales. Se irá la luz del sol y de la luna, todo oscurecerá. Entonces vendrá de una manera distinta, pero igual vendrá una forma de acabar con el pecado en la tierra. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy, que va a venir un término para el Señor. El Señor ya colocó una fecha, nosotros no sabemos cuál fecha es, pero la fecha en que va a venir el término del pecado, el exterminio del pecado de la humanidad va a venir. Dios va a raer con el pecado de la humanidad, y ahí van a caer todos aquellos que en su vida tienen un carácter corrupto, como dice aquí la palabra. En segundo lugar, la gracia de Dios salva al hombre, es lo otro que hace alusión el Señor. A pesar de que hay una corrupción, Dios actúa con gracia. La gracia de Dios actuó en la vida de Noé. Vamos a mirar en Génesis nuevamente, capítulo 6. En medio de toda la corrupción, Dios actuó entonces de una manera con un hombre y con su familia, que fue Noé. La gracia de Dios es el favor de Dios. Y vamos a leer en el verso 8, Génesis 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice que Noé halló gracia, y el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces Dios hace un contraste entre la corrupción que había y entre el carácter de Noé. Mire que Dios describe el carácter. Primero dice que halló gracia ante Dios, y luego dice que era un varón justo, que era un varón perfecto y que caminó con Dios Noé. La gracia de Dios se manifestó con Noé en que Dios lo vio, en que Dios se dio cuenta, y Dios dijo: voy a salvar a Noé y su familia, voy a salvarlo. Y dice el verso 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire que Dios le dice a Noé que hizo un pacto con él, y que construyera un arca, y él iba a entrar en esa arca para salvarlo. Noé se salvó de morir en el diluvio porque halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios le dio vida a Noé, como dice aquí el verso 19: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. El Señor le dijo a Noé la forma en que él daría vida a su familia, daría vida a Noé, a sus hijos y a todo lo que él metiera en el arca. Esto tiene un significado y un trasfondo espiritual. La gracia de Dios actúa a favor nuestro, salvándonos del juicio eterno, salvándonos del día de la ira. Dice la palabra que Él nos libra de la ira venidera. La ira venidera fue para los días de Noé el diluvio. Para nosotros el día de la ira venidera será la gran tribulación. Esa es la ira venidera que va a haber. Y Dios nos librará de la ira venidera a través del arrebatamiento, sacándonos de ese acontecimiento. Por su gracia Él nos salvará. En los días actuales entonces solo recibirán la vida por medio de la gracia de Dios aquellos que crean en Cristo. Solo esos recibirán esa gracia,
y serán salvos. En el libro de Efesios capítulo 2, vaya conmigo un momento al libro de Efesios. Efesios 2 habla de esta gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que por gracia somos salvos. Como en los días de Noé, Dios en estos tiempos salvará a muchas personas, salvará a aquellos que crean en Él y que sean beneficiarios de esa gracia, que se beneficien de ese favor de Dios, que reciban ese favor. Entonces Dios los librará. Entonces la gracia actuó a favor de Noé, salvándolo del diluvio, y hoy necesitamos que Dios nos dé de esa gracia para salvarnos de la ira venidera. Como en los días de Noé Dios salvó a Noé, y Noé representa a aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios para ser merecedores de esa gracia, de ese favor, de ese regalo que Dios nos da para ser librados de la ira venidera. Pero ahora escuche esto: Noé era un varón justo delante de Dios. Como lo leímos ahorita, dice que Noé era varón justo. Dice que con Dios caminó Noé. Lo que quiere decir esto es que Noé era un hombre apartado del pecado, era un hombre recto. Mientras había corrupción en el tiempo de Noé, mientras había corrupción, la tierra estaba corrompida, contaminada, desviada. Pero Dios dice: pero tengo a Noé, que es un hombre justo, que es un hombre recto, y con Dios camina Noé. Quiere decir que en medio de los tiempos Dios está mirando a aquellos que caminan en rectitud y en justicia. No a cualquiera Dios le dará su gracia, no a cualquiera Dios le dará la salvación. Tiene que ser un hombre justificado. Quiere decir que muchas personas llegará el día y dicen: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Tienes que ser un hombre justo, como era Noé. Y la persona justa es aquella que ha creído en Dios y que ahora su vida ha sido cambiada y ahora camina en justicia, que ahora camina con Dios y que ahora es un hombre recto delante de Dios. Noé era diferente a esa generación que se corrompió en ese tiempo. Noé era un hombre que vivía con justicia. Noé era un hombre que practicaba la justicia. Mientras otros vivían en pecado, Noé vivía en santidad. Mientras otros vivían en corrupción, Noé vivía en pureza. Noé se cuidaba, se guardaba. Noé actuaba con justicia. Y lo más importante, Noé caminaba con Dios. Noé fue uno de los primeros hombres que comenzó a invocar el nombre de Dios, comenzó a creer en Dios, y dice la palabra que Noé caminó. Eso quiere decir que Noé andaba con Dios, que Noé tenía una relación con Dios. Leamos segunda de Pedro capítulo 2. Dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire que Dios dice aquí, el apóstol Pedro dice que aquella generación Dios guardó a Noé, pero era pregonero de justicia. ¿Por qué Dios guardó a Noé y otras 7 personas trayendo el diluvio? Dios trajo el diluvio, no perdonó a esa generación. Mira lo que dice: no perdonó a esa generación, perdonó a Noé, que era un hombre justo, pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir pregonero de justicia? Que Noé predicaba la justicia, que Noé enseñaba la justicia, que Noé hablaba de lo que era bueno, de lo que era recto ante Dios. Noé enseñaba de la santidad. Noé era un hombre que vivía y que enseñaba, era pregonero. En ese tiempo Dios vio a Noé
A pesar de que en ese tiempo haya corrupción, que en ese tiempo el mundo esté cada día más contaminado con el pecado, Dios tiene en cuenta que hay un pueblo que vive en rectitud, que es pregonero de justicia, que es un pueblo que vive en santidad, que es un pueblo que no practica el pecado, que no vive en el pecado, y a ese pueblo Dios lo tendrá en cuenta el día de la ira. Escuche bien, Dios tuvo en cuenta a Noé y a su familia y le dijo: yo he visto un hombre justo. Noé halló gracia delante de mis ojos. Entonces, Noé, hazte un arca porque voy a enviar un diluvio, y entra en esa arca tú y toda tu familia. En ese tiempo el Señor también nos llama a nosotros a ser librados de esa ira venidera, porque Él tiene en cuenta a aquellos que han creído en Él, aquellos que viven en rectitud, aquellos que viven en santidad, en justicia, que son pregoneros de justicia. Dios los va a tener en cuenta el día de la ira, y vendrá Dios por su iglesia, vendrá Dios por aquellos que le busquen, que le conozcan, que caminen con Dios de ahora en adelante. Hay que caminar con Dios, hay que andar con Dios. Noé era el único que tenía una verdadera relación con Dios. Mire, de toda esa generación que murió en el diluvio, de toda esa generación, Dios nada más menciona a Noé, que era varón justo. Una generación. ¿Cuántas personas habrán muerto en ese diluvio? Muchas, pero solo una y 7 más fueron salvos. Pero Noé fue aquel que pudo salvar a su familia, porque Noé, como era pregonero de justicia, Noé enseñó a sus hijos, Noé enseñó a su familia. Los yernos de Noé, dice que sus yernos también, con sus esposas, con sus hijos, es decir, ellos fueron salvos porque la familia de Noé era una familia que era pregonera de justicia. Ahora nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos ser merecedores de esa gracia. Y merecedores lo digo en el sentido de que Noé no fue escogido de en medio de la contaminación como un corrupto más, no. Noé vivió en justicia, vivió en rectitud. Es decir, no fue cualquier cosa que Dios escogió. No fue a un hombre de allá del montón y dijo: venga usted, y a usted no, tenía que ser un hombre que habría creído en Él, que había caminado con Él, porque dice que Noé caminó con Dios. Entonces Dios nos va a llamar para ser salvos, pero nosotros tenemos que expresar esa fe de manera que vivamos en santidad, de manera que tengamos un carácter diferente al carácter contaminado de este mundo. En estos tiempos, los que desarrollen una relación firme con Dios serán salvos. Es un llamado, como en los tiempos de Noé, es un llamado a caminar con Dios. Es un llamado a que insistamos en una relación íntima con Dios, que caminemos con Dios. Los que caminan en rectitud serán salvos. Noé era un hombre recto. Es decir, mientras otros hacían malos negocios, mientras otros eran adúlteros, Noé no practicaba el adulterio. Mientras otros eran corruptos con las finanzas, Noé no era corrupto con las finanzas. Mientras otros practicaban el homicidio y la fornicación, Noé no practicaba el homicidio ni la fornicación. Es decir, Noé era un hombre recto. En estos tiempos necesitamos ser como Noé. Noé representa a los justos de este tiempo. Un hombre justo es aquel que por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Ese es un hombre justo. Es un hombre que ha vivido y experimentado una fe, que esa fe lo lleva a vivir en obediencia a la ley de Dios. Por eso no es decir yo creo en Dios, sino decir yo vivo en justicia,
y obedezco a la ley de Dios. Si creo en Dios, obedezco la palabra de Dios. Si creo en Dios, vivo en rectitud, no vivo como los demás, en corrupción, en inmoralidad y en todo tipo de pecados. En medio de la corrupción de la humanidad, entonces Noé anduvo en integridad y justicia en un mundo perverso y desobediente. Hebreos 11 cita, mire cómo citan el Nuevo Testamento, mire cómo cita los días de Noé, cómo citan a Noé. Segunda de Pedro lo hace, en Primera de Pedro también lo hace. Y acá en Hebreos también citan a Noé, en Mateo 24 también lo citan. Y aquí dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire que por la fe Noé, cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca porque va a venir un diluvio, convencido de eso, que él creyó a Dios porque Noé creía en Dios, convencido de que era verdad, con temor preparó el arca, dice obedeció. Mire, esto representa el llamado de Dios que está haciendo, construye un arca, es decir, presta la atención a tu salvación en estos días. Hay muchos cristianos que están, como en los días de Noé, están muy desubicados. Dios está llamando al arca, Dios está llamando espiritualmente a entrar en un arca, y muchos están como en esos días, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, es decir, estando atentos a sus propias necesidades personales, a su propia vida, y Dios está a un lado. Los cristianos que han descuidado su vida eterna, su salvación, su espiritualidad, son cristianos que llegará el diluvio espiritual que va a venir, y como aquellos que no obedecieron, también vivirán consecuencias. Dios está llamando, como en los días de Noé, así como Noé obedeció, preparó su arca, dice Dios, dice la palabra, prepárate como las vírgenes, prepárate como las vírgenes prudentes, porque los días del fin se están acercando. Y hay muchos cristianos que no están atentos a que los días se están acortando, a que las cosas se están cambiando. Hoy se está probando el evangelio que tú has creído. Hoy el evangelio que la iglesia ha creído está saliendo a relucir. Hoy está saliendo a relucir una fe tibia y débil. Hoy está saliendo a relucir un evangelio tibio, un evangelio fácil que la gente estaba viviendo, pero que hoy el Señor está hablando, y como habían vivido un evangelio tibio, un evangelio fácil, un evangelio basado en solamente prosperidad y prosperidad, entonces hoy todavía están confundidos, no saben qué está pasando y están viviendo todavía esperando que todo vuelva a la normalidad para nuevamente volver a vivir el mismo evangelio que siempre han vivido. Pero Dios llamó a Noé y le dijo: prepárate, Noé, prepárate, porque va a venir un diluvio y va a venir el fin de toda especie. Y así como en los días de Noé, dice Jesús en Mateo 24, que más tarde lo vamos a mirar en un momento, pero le dice que como en los días de Noé vendrá el Señor en cualquier momento. El diluvio vino y sorprendió. El diluvio vino súbitamente. El diluvio vino súbitamente y nadie se dio cuenta, sino cuando ya la tierra estaba inundada. Así será estos tiempos. Preparémonos. Y tercero, hay una respuesta al llamado de Dios que nos presenta también en Génesis 6. La respuesta que tuvo Noé. Génesis 6, 14 dice el verso 14: y le dijo Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Sabe que yendo un poco al trasfondo espiritual, dice Dios que la calafatearás con brea por dentro
y por fuera. Esto es lo que se llama cubrir el arca con brea. Y aquí hace alusión también a la expiación de Cristo. El arca representa a Cristo. El arca cubrió a Noé, el arca protegió a Noé, y Cristo cubre con su sacrificio a todo aquel que cree, para que sea librado de la ira venidera. Esto es uno de los significados de lo que es el arca. Ahora lea el verso 22. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que está llamando Dios en estos tiempos? Noé obedeció y creyó al llamado de Dios. Hay una respuesta al llamado. Dios está llamando a entrar en el arca a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. La obediencia a Dios en algo que Noé no veía fue la demostración de la fe que tenía en Dios. Noé nunca había llovido, mire lo que pasó, nunca había llovido sobre la tierra, no había caído un solo aguacero, y dice la palabra que Noé creyó que sí iba a llover, algo que él no conocía, algo que él no había visto, pero él creyó que sí iba a suceder, porque la fe que él tenía lo hizo creer, tener fe, y por eso Dios lo escogió a él, porque sabía que era un hombre justo y que creía, que caminaba con él. En esos tiempos Dios llama a un pueblo a que le obedezca, y Dios está llamando a que nos preparemos, pero solo aquellos que entiendan realmente que los tiempos finales están llegando, obedecerán. Hay cosas que no vemos, no sabemos cuándo será, no sabemos qué va a pasar, no sabemos todas las cosas, pero creemos que va a suceder. Y así como Noé creyó, aquellos que crean en esos tiempos y escuchen la voz de Dios y escuchen el llamado que Dios está haciendo, porque Dios está diciendo, así como en los días de Noé, vendrá el Señor como ladrón en la noche. Mateo 24, ahora sí vaya a Mateo 24, verso 36. Mateo 24, 36, dice la palabra. Mateo 24, 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A muchos les cuesta enseñar esto, a muchos les cuesta decir o escuchar. Es que esa enseñanza es como muy complicada, porque parece que estuvieran diciendo que se va a morir un poco de gente. Pero es que la gente dice que se va a morir un poco de gente de coronavirus. Pero yo mejor prefiero hablar de que mucha gente va a morir por no atender al llamado de Dios y no estar transmitiendo cosas de que miles se van a morir de coronavirus. Pero lo importante es que si mueren de coronavirus, mueran en Cristo y lleven y obtengan la vida eterna. ¿Por qué si publicamos tantas noticias malas de que la gente va a morir si sale a la calle? ¿Por qué mejor no les decimos a ellos, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca? Y llamar a la gente, haz caso, no solo a lo que se dice de que te cuides, sí, cuídate, pero cuídate más de lo que va a venir, que va a ser mucho peor. El día de la ira de Dios, donde muchos perderán la salvación. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios que está diciendo, así como en los días de Noé, muchos no entendieron. Y sabe que la característica de hoy es similar. Muchos no entienden, muchos no comprenden. Muchos piensan que es una simple pandemia, es una pandemia, y están concentrados en la pandemia. Quitemos los ojos de la pandemia por un momento y coloquémosla en lo que va a venir después, lo que más adelante va a suceder. Y yo quiero estar preparado para ese día.
Yo quiero estar preparado para el día en que el Señor venga. Dice que vendrá, que nadie sabe el día ni la hora. Ni aun los ángeles saben qué día va a venir el Señor. Y dice, y así como en los días de Noé vendrá súbitamente. Así como en los días de Noé vino el diluvio y dice, y se los llevó a todos, así será. Ahora el Señor no está dando malas noticias. El Señor lo que está haciendo es un llamado, está diciendo, así como en los días de Noé, presten atención. No sigan igual descuidados espiritualmente, sino que así como en los días de Noé, presten atención a su vida espiritual, presten atención a la salvación, presten atención a su vida devocional diaria, porque de eso dependerá que tú camines con Dios como caminó Noé, que tú seas salvo el día de la ira de Dios. Y eso es lo más importante en estos tiempos. Entrar en el arca fue la acción de Noé, de creer, de hacer caso, de prepararse. Y si tú hoy no haces caso a lo que Dios está diciendo, entonces tu salvación estará en juego. Como en los tiempos de Noé, dice que muchos desobedecieron. Y hay un contraste. Muchos desobedecieron y pocos fueron salvos. Primera de Pedro 3. Nuevamente hace otra citación el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 3 verso 20. Primera de Pedro capítulo 3 verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Mire el contraste. Mire el contraste que hace aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: porque en aquel tiempo muchos desobedecieron, cuando se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, hubo un tiempo de espera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo: construye un arca, comenzó la paciencia de Dios ahí. Es decir, ya Dios había esperado de todas maneras, vio la corrupción, pero cuando Dios vino a Noé, pasaron, no me acuerdo cuántos años ahora mismo, no tengo pero pasaron una cantidad de años para que Noé entrara al arca. Cuando Noé entró al arca, se acabó la paciencia. Entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Cuándo desobedecieron las personas? ¿Cuándo? Cuando Dios le dijo a Noé: construye un arca, ese fue el llamado de Dios. Y la gente vio el arca y desobedecieron a Dios. La gente no entendieron. ¿Qué será eso? No entendemos. Y Noé, estoy seguro que Noé a algunas personas les dijo que lo que iba a suceder, y ninguno obedeció. Porque ¿por qué desobedecieron? Desobedecieron lo que Dios estaba diciendo, que iba a venir un diluvio. Y en esa paciencia, es decir, en ese trayecto de espera de Dios, la gente no obedeció. Pero hoy la gente, es que la gente no obedece a ese virus. Es que la gente se quiere enfermar. La gente no obedece. Mire, no solamente el problema no es que obedezcan al coronavirus, desobedezcan a las cosas esas de cuidados preventivos. El problema más grave de la humanidad, ¿cuál es? Que no están obedeciendo el llamado de Dios, que no están obedeciendo la paciencia de Dios. La paciencia, Dios está en este momento en paciencia. Dios está en espera y está viendo quiénes están obedeciendo. Está esperando el día y la hora en que ya Él sabe en que el arca se va a cerrar y vendrá el fin. En eso es lo que tenemos que tener nuestra mirada puesta. ¿Qué hizo Noé? Se dedicó a esperar, a construir el arca, a preparar su familia. Y le digo a su familia: nos vamos en un arca, prepárense,
porque va a venir el fin de toda especie. Dios me lo dijo y yo le hago caso a Dios, que Dios me dijo que iba a venir un fin y yo me voy a preparar. Y preparó a sus hijos, preparó a su esposa y entraron al arca obedeciendo a Dios y fueron salvos a través de la fe. Pero hoy muchos cristianos están como en los días de Noé, desobedeciendo en la paciencia de Dios. Y llegará el día. Yo le digo algo a usted hoy, hermano, prepárese como Noé, prepárese porque va a venir el fin. Y yo estoy en estos tiempos orando a Dios y estoy diciendo, no voy a dejar lo más importante de buscar tu presencia, porque en el momento en que tú vengas quiero estar preparado, no importa qué día sea, pero quiero estar preparado. No quiero estar confundido, no quiero estar confundido con las noticias, no quiero estar confundido con lo que dice el uno y el otro. Quiero estar aquí en tu palabra. ¿Qué dices tú? ¿Qué me enseñas? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Y la palabra siempre me dice lo mismo. La palabra lo que me dice es: vive en santidad, vive en mi presencia, ora porque va a llegar el fin, persevera porque va a llegar el fin. Eso es lo que me dice la palabra. Y eso es lo que estoy haciendo. Y es lo que hoy le quiero transmitir a usted. Persevere en la palabra, en la presencia de Dios, en oración. Y espere. Solamente nos resta es esperar. Esperar la paciencia. Porque llegará el día como Noé. Y Dios le dijo a Noé: entra, porque llegó el día. Entra en el arca y cierra las puertas. Cuando cerró Noé las puertas, ahí no entró más nadie. ¿Sabe que Dios le dice a las vírgenes prudentes? Cuando las insensatas no tenían aceite, le dijo: entren, y cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jesús. Las vírgenes prudentes entraron, y cuando las insensatas no estaban preparadas, llegaron también una puerta. Y mire que allá en los días de Noé también habla de una puerta. No sé si esa puerta será una puerta física, pero Dios dice que la puerta se cerrará. Y después que la puerta se cierre, no entra más nadie. Seamos de los que vamos a entrar y la puerta se cerrará y nosotros estaremos adentro, no afuera de la puerta. Es un llamado, hermanos, que Dios está haciendo, como en los días de Noé. Y ese llamado tenemos que escucharlo. Tenemos que tener oídos espirituales para escuchar. Ese llamado Dios lo está haciendo. Y así como en los días de Noé, muchos no entienden, pero yo quiero entender y que usted también entienda. Oremos en esta mañana a Dios por su palabra, que Él te haya hablado en esta mañana y que te prepares, que no te sorprenda el fin de todas las cosas, sino que tú estés esperando la paciencia de Dios. Amado Dios, le damos gracias en esta mañana. Queremos venir ante tu presencia a acercarnos a ti en oración. Sabemos que son tiempos finales. Eso lo percibimos. Son tiempos en que debemos estar esperando. No son tiempos para estar distraídos. No son tiempos para estar confundidos. No son tiempos para estar dedicados a nosotros mismos. Son tiempos de estar en tu presencia. Son tiempos de ir a la palabra y de esperar, de predicar el evangelio para que muchos sean salvos antes de que se cierre la puerta. Así como Noé era pregonero de justicia, en los días de Noé él creyó a un final, creyó que iba a venir un diluvio, creyó a lo que tú le habías dicho, y él fue pregonero de justicia. Ayúdanos a nosotros a ser pregoneros en nuestros tiempos, pregoneros de justicia, pregoneros de santidad, pregoneros del evangelio, pregoneros de fe, de rectitud, de obediencia, pregoneros, Señor, de paciencia, de resistencia, de perseverancia. Que seamos aquellos que pregonan el evangelio, porque el fin está cerca.
Jesús lo dijo, no lo decimos nosotros, no soy yo el que lo estoy diciendo hoy. Yo solamente he ido a la palabra y he entendido que lo que Dios le dijo a Noé, dice Pedro, dijo el apóstol, el Mateo, dijo Pablo, dice el Nuevo Testamento, cita la historia de Noé y lo interpreta de esa manera. Y dice, así como en los días de Noé serán estos días, donde habrá un llamado. Y debe haber una respuesta como la respuesta de Noé. Dice la palabra que él obedeció entrando al arca, creyendo, y hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Señor, ayúdanos hoy a entender el llamado, a escucharlo. No seamos, oh Dios, como en los días de Noé, que muchos desobedecieron hasta que vino el fin de todas las cosas y se cerró la puerta. Ayúdanos a permanecer, a prepararnos. Hay un llamado, hay un acontecimiento que ya está cerca y queremos prepararnos. Pueden ser años o pueden ser días, no sabemos, pero tenemos que estar preparados. Porque tu palabra está diciendo que aquellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Jesús lo dice. Y hoy no queremos ser de los que no entendemos. Queremos ser de aquellos que han entendido. Queremos ser de aquellos que han comprendido y que están entrando al arca. Están entrando al arca. Están esperando la paciencia ahí, orando. Están esperando la paciencia, viviendo en santidad. Están esperando la paciencia de Dios, viviendo en rectitud, atentos al Evangelio. Señor, en esta mañana queremos preparar el corazón para el día que tú llegues, el día que tú quieras venir por nosotros, estar preparados. Aunque el mundo, Señor, esté confundido, nosotros debemos estar como estuvo Noé, dedicado a construir el arca, esperando la paciencia, atento a lo que iba a suceder hasta el día que entró, que tú le dijiste entra, y él entró. Nosotros queremos estar atentos para el día que tú digas entren, y vendrá el arrebatamiento, vendrá ese acontecimiento en el que todos nos iremos contigo, Señor. Sé que para muchos no se quieren ir de esta tierra, muchos no quisieran que terminara, muchos no quieren desprenderse de esta tierra, muchos tienen planes de 20, de 30, de 50 años, pero Señor, nosotros debemos ser de aquellos que están en esta tierra solamente de paso. Estamos de paso porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde tenemos una morada eterna en los cielos. Como lo dijo Pablo, si ese tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un edificio grande, un edificio eterno en los cielos, no temporal, no un edificio que se acaba, no uno que se va a deteriorar. Tenemos un edificio en el cielo. Si este cuerpo se deshiciere, si nuestro cuerpo se acaba, tenemos un edificio, una casa espiritual en los cielos. El Señor tiene todo preparado, todo listo. Tiene un cuerpo para nosotros glorificado. Tiene una morada, porque Jesús dijo, cuando me vaya, me voy para prepararles una morada a ustedes. Me voy porque les voy a preparar una casa. Y yo quiero estar en esa casa, Señor. Que llegue ese día para estar ahí, para conocer lo que tú estabas preparando para nosotros y nosotros estábamos pensando en esta tierra.